Buenas noches. Bueno, nos encontramos otra vez a través de este medio para continuar con las clases de pedagogía. Este, bueno, vamos a introducirnos en este caso al concepto de transmisión, un concepto fundamental para la pedagogía. No vamos a entrar en cuestiones epistemológicas que yo considero que son un poco complejas para abordarlas en este momento del cursado de la asignatura. Esta es una decisión mía personal como profesora, en cuanto a la experiencia que yo llevo en el dictado de esta materia. No me ha resultado muy conveniente ni favorable abordar cuestiones epistemológicas en el inicio del cursado de la asignatura. Pero sí les voy a decir que todo lo que vamos a estar haciendo en esta clase de hoy es justamente hacer pedagogía. En tanto vamos a reflexionar acerca del proceso de transmisión de la cultura, ese proceso que se da entre un pasador hacia un recién llegado, que lo vamos a denominar heredero, porque es el heredero del acervo cultural, de la cultura, de esa información y de todos los elementos que constituyen la cultura, y de la cual, digamos, depende que este ser humano se constituya precisamente en eso, en un ser humano, en un miembro más de su especie. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy con una pregunta. La pregunta con la que vamos a dar inicio es: ¿qué es lo que da sentido a los procesos de transmisión? Es decir, ¿por qué nosotros los seres humanos necesitamos que alguien nos transmita la cultura? ¿Y qué quiere decir que nos transmitan la cultura? Para poder dar respuesta a esta pregunta, vamos a retomar la idea o noción de sujeto inacabado que ya habíamos estado planteando en la clase anterior. Decíamos nosotros que si nos comparábamos o si comparamos la cría humana con la cría de otros mamíferos, incluso con los mamíferos superiores, nosotros llegamos al mundo en un estado de prematurez, en un estado de inmadurez. Es como si al llegar al mundo naciéramos antes de tiempo, y como si nos tuviéramos que terminar de constituir en el afuera del útero materno. Esta cuestión de que el recién llegado sea un sujeto inacabado, de alguna manera plantea también la cuestión de que el sujeto no puede hacerse a sí mismo. Ustedes van a encontrar en el texto de Mériès que esta es una de las cuestiones que el autor plantea. El texto de Mériès, Frankenstein Educador, que ustedes tienen para la unidad 1 de la asignatura. Mériès, en los comienzos de ese texto, plantea que el recién llegado, el ser humano, no puede hacerse a sí mismo. Ya tenemos aquí una necesidad o el lugar con una importancia inusitada en el caso del ser humano, que va a cobrar el otro en el proceso de desarrollo del ser humano. También habíamos planteado la clase anterior una comparación y habíamos llegado a establecer una diferencia entre los animales y el hombre, donde habíamos visto que la conducta en los animales es una conducta, una conducta determinada genéticamente, donde el animal no necesita convertirse en un miembro de su especie. Cuando nace ya tiene los comportamientos, se puede conducir y no necesita a lo largo de su vida aprender ningún comportamiento propio de su especie, puesto que esos comportamientos o la información para poder conducirse y tener esos comportamientos le viene transmitida a través de la vía genética. En el animal hay una transmisión de información acerca de cómo comportarse, cómo sentir, cómo vivir, digamos, en el mundo, que le viene a partir de lo genético. En el caso del ser humano decíamos que no, justamente por esta particularidad de que el ser humano nace inacabado, prematuro e inmaduro, necesita esta información
para poder convertirse en un miembro de otra especie, perdón, en un miembro de su propia especie, corrijo, ¿sí? Y no tiene en el código genético esta información. Esta información está en los otros adultos en este caso, que ya existen y ya están en el mundo, en el contexto en el cual él llega. No encontramos en el ser humano ningún órgano biológico que contenga esta información acerca de cómo ser. Y la cuestión es que nosotros necesitamos saber cómo ser para poder ser reconocidos por nuestra comunidad y por nuestro contexto, o sea, por nuestra comunidad humana, para poder ser aceptados, porque esto es la base de la integración y de la inclusión. Necesitamos que se nos transmita esta información porque al conducirnos como miembros de nuestra especie, los otros nos van a reconocer como un semejante. Podríamos decir entonces que la transmisión, y por ende la educación, es aquel proceso por medio del cual logramos constituirnos en un semejante o en semejantes a los otros de nuestra comunidad y por lo tanto podemos incluirnos, integrarnos y no quedar afuera ni quedar al margen de la sociedad. Para ser reconocidos entonces necesitamos saber primero cómo conducirnos. Vamos a ser reconocidos por los demás como uno más en la medida en que nos conduzcamos como se espera de nosotros que nos conduzcamos. Vamos a centrarnos entonces en cuál es la función del transmisor, porque es fundamental lo que el transmisor haga para que esto ocurra. ¿Quién es el transmisor? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace el transmisor? El transmisor va a ser el que pasa la cultura, entendiendo que la cultura es una herencia, que nosotros también como transmisores hemos recibido, que nosotros no somos los dueños de esa herencia, y que no somos autores de esa herencia, que a nosotros nos ha sido pasada y es nuestra responsabilidad pasar esa herencia a los recién llegados. El transmisor, para que pueda cumplir su función adecuadamente, tiene que tener esta conciencia de pasador, y tiene que sentirse responsable por pasar esta herencia. ¿Y por qué es que nos sentimos responsables y sentimos la necesidad de transmitir y de pasar? Cuando nosotros tenemos conciencia de que somos finitos, cuando nos damos cuenta de que un día no vamos a estar más sobre este mundo, y que toda esta información, conocimiento, que ya les voy adelantando que es mucho más que información y conocimiento. La cultura es mucho, digamos, abarca muchísimos otros elementos, ¿sí? Pero toda esta cultura, si no la pasamos, si no la transmitimos, se va a morir junto con nosotros. Entonces, es la conciencia de que somos finitos la que nos hace sentir la necesidad y la responsabilidad social de pasar y transmitir a los otros, a los recién llegados. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en este pasador es que en el proceso de transmisión no solamente lo que ocurre es la transmisión de la cultura, sino que se transmiten ocurre la transmisión de procesos todavía mucho más complejos. Por ejemplo, la relación que nosotros mismos tenemos con cada uno de esos objetos o elementos de la cultura. Y además, cuando transmitimos, podemos crear o no las posibilidades de que el otro al recibir transforme lo recibido, lo recree, lo reorganice y lo enriquezca. La manera en que se produce la transmisión es tan importante como aquello que se transmite, porque en la manera en que transmitimos va a quedar afectado directamente las posibilidades de hacer o enriquecer la cultura por parte de quien la recibe.
Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar, ¿sí? Vamos a suponer, o vamos a imaginarnos, vamos a usar una metáfora para la cultura. Esa metáfora que vamos a usar es el arcón o el baúl, ¿sí? ¿Vieron los baúles que por ahí aparecen en las películas, en los altillos o en los desvanes, donde aparecen guardadas las cosas del pasado, de una familia, de un linaje? Bueno, imaginemos que la cultura es algo así como ese baúl, donde están guardados todo el pasado, todo el acervo del pasado, de la humanidad. Y por supuesto que luego vamos a ver qué es lo que transmitimos de todo ese acervo de la humanidad, ¿no? Pero imaginemos por ahora este baúl, ¿sí? Yo soy el pasador y tengo que entregar ese baúl al recién llegado. No hay una única manera de pasar ese baúl, de transmitir ese baúl. Mériès va a decir que hay una manera que él considera que no es feliz, que es indeseable, no es la manera con la cual él esté de acuerdo de pasar la cultura, que él va a llamar cuando la educación se confunde con fabricación. Vamos a explicar esta idea de Mériès a partir de este proceso de dar, otorgar, transmitir o pasar este baúl. Volvamos entonces a esta imagen. ¿Sí? Yo tengo el baúl y lo voy a pasar al recién llegado. Cuando lo paso le digo, mira, a mí me lo pasaron hace muchos años, yo lo cuidé fielmente, no toqué nada, no modifiqué nada, no cambié nada, y así como a mí me lo pasaron, yo te lo paso y te lo paso para que vos también lo cuides, lo preserves, lo conserves absolutamente, no toques nada, no modifiques nada, todo lo que yo te doy es así y así tiene que ser y así lo vas a tener que pasar. En este baúl está cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer, está que el matrimonio es heterosexual, bueno, infinidad de cuestiones, ¿sí? A mí me lo pasaron así, yo así lo tomé y lo acepté, y así te lo paso, y vos tomalo, aceptalo, conservalo y pasalo igual. Esta es una manera de transmitir. Veamos ahora la otra manera de transmitir, la otra opción en cuanto a la manera de transmitir. Sería algo más o menos así. A mí me han pasado hace muchos años este baúl. En este baúl yo encontré la información acerca de cómo comportarme como mujer, cómo tenía que conducirme, cómo era el matrimonio, cómo era la relación entre padres e hijos, qué lugar era importante para el conocimiento y para el trabajo, bueno, un montón de cosas. Hubo cosas que me gustaron, que estaban buenas, yo le agregué algunas cosas, le saqué otras, algunas las modifiqué completamente, me resultaba muy incómodo, la verdad, lo que decía respecto del lugar de la mujer, como que a mí me resultaba muy incómodo, entonces yo modifiqué muchas cosas. Fíjate porque yo ahora te lo paso y vos lo vas a encontrar modificado con las modificaciones que yo le hice. Hay algunas otras cuestiones que a mí no me cierran todavía, por ejemplo, acá en este baúl está la homosexualidad considerada como enfermedad. A mí no me cierra mucho, yo cuestiono esto. Hay otros que también lo están cuestionando. Todavía esto no se ha terminado de definir. Fíjate, vos a ver qué te parece, míralo. En fin, y a lo mejor hay cuestiones que a mí no me hacen problema, ni me preocupan, ni a vos sí las querés modificar y tocar. Yo te lo paso, a mí me lo pasaron, y yo hice esto, hasta acá pude, y te lo paso para que vos sigas. Bien, ¿se entiende? ¿Se puede observar, se puede ver la diferencia entre estas dos maneras de pasar la cultura? En el primer caso, la manera en que se transmite no habilita al otro, no le da permiso al otro a modificar, a recrear, a co-crear, a reorganizar la cultura. No le permite al otro participar en ese proceso
de hacer la cultura, de rehacerla. En el segundo caso, es la manera en que se transmite lo que le permite al otro tener una participación. En el primer caso, el heredero es considerado pasivo, y se le pide que simplemente lo tome y lo vuelva a pasar. En el segundo caso, se reconoce que no hay manera de transmitir que no transforme, porque en realidad esto van a encontrarlo también en el texto de Mériès. Los autores hablan de que transmitir implica contrabandear sentidos. Es imposible que yo pueda pasar la herencia de manera idéntica a como a mí me la pasaron. El pasador transforma, cambia, modifica. Lo que pasa es que uno puede ocultar ese proceso y decirle yo no lo toqué, cuando en realidad sí se toca porque es imposible no transformar. Pero lo que sí puede ocurrir es que se oculte ese proceso y se le diga, esto es tal cual a mí me lo pasaron, yo no lo toqué y tu misión es no tocarlo. En el primer caso, o en este caso del que estamos hablando, la transmisión apunta a la clonación, a la fabricación de sujetos, a que los sujetos se fabriquen y se moldeen en función de determinados modelos sociales instituidos que no se prestan al cuestionamiento ni se prestan a la discusión. En el segundo caso del ejemplo que habíamos puesto, la transmisión, lejos de apuntar a una clonación o a una duplicación de idénticos, como ustedes van a encontrar en el texto de Philippe Mériès, por el contrario, apunta a ese proceso por el cual el sujeto se va a constituir en un otro, en este doble sentido del cual habíamos hablado en un primer momento en esta misma clase, ¿sí? Un otro como un semejante, pero a la vez como alguien distinto, único e individual e irrepetible. Bueno, de alguna manera ya pasamos, o sea, estábamos viendo la figura del pasador, cómo el pasador, según la manera como transmite o como pasa la herencia de la cultura, que es lo mismo que decir la manera en que educa, ¿sí? Acá transmisión, o sea, para explicar el proceso educativo, estamos tomando un concepto que es el concepto de transmisión, así que cuando decimos que la manera en que se transmite afecta directamente a las posibilidades de ese sujeto, de lo que va a hacer con la cultura y además que lo afecta en cuanto a su constitución. Estamos hablando de la educación. La educación es un proceso de influencia de unos sobre otros. Esto es otra idea que también van a encontrar en Mériès. Educar es ejercer algún tipo de influencia sobre el otro. Lo que nos interesa es analizar y discutir qué tipo de influencia o qué tipos de influencia se pueden tener sobre el otro. Como vimos recién, no hay una única manera de influir sobre el otro. Hay una manera deseable y una manera no deseable de influir sobre el otro. A la manera no deseable de influir sobre el otro, Mériès la va a llamar cuando la educación se confunde con fabricación. Cuando educar al otro quiere decir moldearlo a mi imagen y semejanza, fabricarlo según ciertos modelos socialmente instituidos, dominantes, que ya vamos a ver más adelante de dónde surgen estos modelos. Porque nosotros dijimos que no vamos a hablar en términos personales respecto del educador, del maestro, sino de que acá ocurren procesos que son sociales y que tienen que ver con las representaciones mentales. Entonces, esos modelos en base al cual se pretendería, en el caso de la fabricación, moldear al otro, son modelos socialmente instituidos y desde algún lugar de poder determinados como la manera de ser dentro de la cual hay que encajar para poder ser incluido, reconocido e integrado.
Por el contrario, la otra forma en que se ejerce la educación o la transmisión, la otra manera de influir sobre los otros, es una manera en donde el otro se lo reconoce como un sujeto aparte entera, se le da participación, el otro es un sujeto activo en el proceso de construcción de sí mismo. Por supuesto que dijimos que el recién llegado necesita del otro para poder hacerse, pero una cosa es transmitir sin darle lugar a que el otro participe, o transmitir permitiéndole al otro que tenga lugar en ese proceso, que participe en el proceso de constitución de sí mismo. En este caso, el educar y el transmitir se convertirían en un acompañamiento, donde quien transmite, quien educa, acompaña, reconoce un lugar protagónico al otro, sin correrse de su responsabilidad de transmisor de la herencia cultural. Porque convengamos que es indispensable el rol del pasador, que tiene que transmitir la cultura para que el otro tenga alguna posibilidad de integrarse. Pero también es responsabilidad del pasador reconocerle al recién llegado un lugar para que participe y aporte lo novedoso que puede aportar desde su lugar justamente de nuevo. Y es así como nosotros podemos ver que las sociedades humanas se han ido transformando. Si no, la sociedad humana sería exactamente igual a los albores del tiempo y a los albores de la humanidad en la época de las cavernas. Y la sociedad humana es dinámica y se va transformando porque el proceso de transmisión tiene precisamente este carácter dinámico. Bien, vamos a continuar detallando algunas características o puntualizando a modo de síntesis las características entonces de la transmisión tal como la hemos venido planteando. Según la manera en que Mérier y desde la cátedra consideramos deseable que se produzca este proceso de transmisión. Decíamos entonces que es necesario en este proceso de transmisión reconocer que el que pasa contrabandea, transforma, contrabandea sentidos propios, porque hacemos una recreación propia de la cultura cuando la recibimos y cuando la vamos a transmitir nuevamente, y que a partir de esto es que el heredero se va a poder apropiar activamente de la cultura y no va a ser simplemente un depositario pasivo de la cultura. Es muy importante que puedan ver esta diferencia, ¿sí? La transmisión implica, desde el pasador, dar, transmitir, sin esperar nada a cambio. ¿Qué queremos decir con esto de no esperar nada a cambio? No se está esperando que el otro refleje lo que yo transmití. No se está esperando justamente, como sí sería el caso de la fabricación, en la fabricación sí se da esperando que el otro, a modo de clon, reproduzca idénticamente lo que yo le transmití. En la transmisión como proceso deseable, Mérier va a plantear que el dar es un dar sin esperar nada a cambio. Voy a poner un ejemplo, ya un ejemplo del aula, ¿sí? Podemos encontrar ejemplos de situaciones familiares, de relaciones de padres e hijos, respecto del futuro, del proyecto, de cómo se pretende que el otro sea, ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo áulico. Tomemos por caso la transmisión de conceptos matemáticos. La transmisión de la matemática. La matemática forma parte de la cultura, la escuela forma parte de los transmisores de la cultura y, por ejemplo, dentro de la matemática, la transmisión de la resolución de problemas. Es bastante conocido que la manera como se transmite la resolución de problemas es a través de el famoso planteo del problema, ¿recuerdan? En el pizarrón, ¿sí? Si 30 caramelos, rayita, 10 pesos, un caramelo, rayita X, ¿sí? El planteo del problema.
Supongamos que un maestro está enseñando, transmitiendo la resolución de problemas de esta manera y tiene entre su grupo de alumnos niños que en su vida cotidiana son vendedores ambulantes, participan de la economía familiar, participan de actividades económicas con la familia y son vendedores, venden. Esos niños ya tienen un razonamiento matemático construido antes de entrar a la escuela, que seguramente va a coincidir bastante poco con esa manera de planteo del problema que el docente está escribiendo en el pizarrón y que luego de transmitirlo va a esperar a cambio que en el cuaderno y en la manera de resolución de todos los alumnos aparezca exactamente lo que él transmitió y cómo lo transmitió. Y que no acepte, en el caso de estos niños que son vendedores ambulantes, otra manera de resolverlo. Este es un ejemplo de aula donde vemos aquí cómo la educación se confunde con fabricación y donde el que da y espera algo a cambio. Espera exactamente lo mismo que transmitió. Si el que da espera exactamente lo que transmitió, estamos en el terreno de la fabricación. Estamos en la situación en la cual la educación se confunde con fabricación. No se le permite a esos niños que tienen una experiencia diferente con la matemática participar e incluir los elementos singulares, individuales, muy originales que ellos tienen de resolver los problemas. No se permite a este niño incorporar eso en lo que es la resolución de problemas. ¿Se entiende lo que estoy planteando? En todo caso, bueno, luego abriremos algún espacio de consultas o con el profesor suplente que llegue a la clase podrán seguir después discutiendo estos temas. Y yo voy a tratar de ser lo más clara posible, pero bueno, obviamente ustedes van a hacer un procesamiento absolutamente propio y singular de esta clase y seguramente esto derivará en pensamientos y reflexiones muy propias, muy individuales y muy originales de parte de ustedes que ameritarán tener un espacio para que las discutan, las debatan y por supuesto las pongan en común. La transmisión no solamente se centra en los objetos a transmitir. Los objetos a transmitir, en el caso de la escuela, estamos hablando de la matemática, de la lengua, de la geografía, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. No solamente cuando hablamos de transmisión nos estamos centrando en aquello que se transmite. Ya vimos que también nos estamos centrando en la manera en cómo se transmite. Y ahora vamos a ver también que lo que transmitimos es nuestra forma de relacionarnos con esos objetos. Por eso yo les decía cuando presentamos la materia que cada uno de ustedes como maestro, como futuro maestro, va a tener que revisar qué le pasa a cada uno de ustedes con esos objetos que van a transmitir. ¿Qué me pasa a mí como futuro maestro o como maestro con la literatura, con los cuentos, con la narración? ¿Qué me pasa con la matemática, con la resolución de problemas, con la geometría, ¿sí? ¿Qué me pasa con las ciencias sociales, con las ciencias naturales? Porque junto con el objeto yo transmito lo que a mí me pasa. Y a mí me puede pasar que me fastidia la matemática. Me puede pasar que la matemática me hace sentir una tonta. Me puede suceder que la matemática es para mí un sufrimiento. Y yo cuando transmito la matemática voy a transmitir eso. Y esto va a contaminar, va a ensuciar absolutamente el proceso de transmisión y va a afectar y va a influir directamente en las posibilidades que el alumno va a tener de apropiarse de ese objeto de la cultura. Me puede pasar cosas maravillosas con ese objeto, me puede pasar que es un objeto que me apasiona, que es mi pasión. Entonces cuando yo transmito ese objeto, junto con el objeto va la pasión. Entonces el alumno aprende lo que es no solo la matemática, sino la pasión por la matemática. El disfrute, el goce, el gozar, el disfrutar
con ese objeto de la cultura. Me puede pasar que para mí la matemática es un juego, y yo juego, y razono, y me libero, y libero mi pensamiento. Y entonces cuando transmito la matemática, transmito esa conexión particular y singular que yo tengo con la matemática, producto de mi experiencia personal con la matemática. No hay manera de que el proceso de transmisión sea mecánica. Esto también es un concepto que está en Mériès, ¿sí? Está en contra de la pedagogía que va a plantear una transmisión mecánica de los objetos de la cultura. No hay manera de transmitir mecánicamente. Otra de las cuestiones que transmitimos durante el proceso de transmisión tiene que ver con que también transmitimos el modo en que nos relacionamos con el heredero, con aquel al cual va destinado la transmisión. Y en este caso hay dos maneras de entender o de significar al heredero. Lo podemos entender como que el heredero es un heredero legítimo o lo podemos entender como que es un heredero ilegítimo. Yo puedo entablar una relación con el otro como decir, bueno, estos chicos son hijos de cartoneros, hijos de sus madres trabajan en la prostitución, sus familias delinquen. Entonces, la verdad que lo que yo le voy a transmitir, no sé para qué les voy a transmitir esto. Entonces retaseo lo que transmito poco, lo transmito a desgano, y cuando lo transmito que vos no sos merecedor de la cultura, ¿sí? Esto es considerar al otro como un heredero ilegítimo. Considerar al otro como un heredero legítimo sería, no importa cuál es la experiencia de ese sujeto, no importa si sus madres son prostitutas, si su madre es una maestra, si la familia vive del trabajo o vive de delinquir. Todos son herederos legítimos de la cultura. Todos tienen derecho a la cultura y yo tengo responsabilidad para con todos por igual para transmitir esa cultura. Entonces, tenemos que revisar cómo nos relacionamos nosotros con los objetos que vamos a transmitir, y tenemos que revisar cómo nos estamos relacionando y vinculando nosotros con aquel a quien va dirigida la transmisión. Porque por supuesto que las posibilidades del otro de apropiarse de la cultura van a quedar absolutamente afectadas si yo cuando le transmito y le enseño que él no es merecedor de la cultura, que no vale la pena que yo le transmita esto. Él está aprendiendo junto con la matemática que él no es merecedor de la matemática, ¿sí? Que a él no le va a servir, que él no la va a usar nunca, que es un perdedero de tiempo. Eso es lo que él va a aprender si yo me relaciono de esa manera con él. Por eso es necesario que revisemos la manera en que nos estamos relacionando con aquel a quien va dirigida la transmisión. Déjenme ver a ver si quedó alguna cosa importante respecto de la transmisión. Bueno, no, hasta aquí llegamos hoy con esta segunda clase. En la próxima vamos a tomar las figuras de la literatura y del mito que aparecen en el texto de Philippe Mériès, Frankenstein Educador, concretamente la novela de Frankenstein, Pinocho y Pigmalión, porque a través de estas figuras de la literatura y del mito, Mériès trata de explicar más profundamente esta idea de cuando la educación se confunde con fabricación, que es justamente lo que él quiere criticar y lo que él quiere que quede claro respecto de lo que no sería deseable. Entonces vamos a tomar estas figuras para clarificar y profundizar aún más estas ideas del autor. Y nos quedarían también por trabajar del texto de Mériès las críticas que él le hace a la pedagogía
y 7 propuestas de transformación que él las va a llamar como la revolución copernicana en educación. Esto sería lo que nos queda para terminar y cerrar Meriet. Bueno, hasta la próxima clase. Espero que les haya sido útil y clarificador, clarificadora esta charla o esta explicación. Y ya veremos cómo podemos hacer para que ustedes tengan la posibilidad de poner en común y compartir las reflexiones que les va suscitando la lectura del texto. Muy buenas noches para todos.